Buen día, mi nombre es Wendy Salgado y junto a mi equipo Cindy Barahona, Sofía Navarro y Carlos Zavala plantaremos el tema delitos de tortura, tratos inhumanos, crueles y degradantes. Algunos objetivos analíticos. En primer lugar, conocer algunas generalidades sobre la tortura, una práctica violatoria de derechos humanos, analizar lo que nos define el Código Penal y dar a conocer algunos elementos del tipo penal, así como hablar acerca de la Convención relativa a la tortura y tratos inhumanos, y siguiendo este orden se hará finalmente un análisis sobre el tema investigado. Comencemos. Empezaremos definiendo lo que es la tortura según la Convención contra las torturas y otros tratos o penas crueles. La tortura es todo acto por el cual una persona inflige intencionalmente a otra un daño moral o físico con el fin de obtener información o una confesión de esta persona. Cabe mencionar que la convención menciona que no se considera como tortura aquellas actividades, por ejemplo, aquellas sanciones donde una autoridad, en este caso un policía o un militar, impone hacia otra persona para que realice cierta actividad de ejercicio por la comisión de una falta leve. Asimismo, se menciona lo que son los diferentes tipos de tortura. A continuación se señalan 3 tipos de tortura, pero eso no es una lista exhaustiva, pueden haber otros tipos de torturas que no se mencionan. Por ejemplo, está la tortura física, la tortura psicológica y la tortura sexual, donde se subdivide cada una de ellas. Asimismo, tenemos lo que es la regulación convencional, donde está establecida la Constitución de la República en su artículo 68 y donde lo menciona parcialmente dentro del recurso de lo que es la garantía del habeas corpus. Asimismo, cabe mencionar que la Convención contra la Tortura es utilizada lo que es en el derecho internacional, debido a que en su artículo 3 menciona que a esta persona que reside en un país extranjero no se le puede regresar a su país de origen si esta persona alega de que va a sufrir torturas o un daño mayor o perder su vida. Por lo tanto, las personas se apegan a lo que es a este artículo 3 de la convención para pedir asilo en el país extranjero. Regulación penal sobre el tema. Artículo 214. Trato degradante. Sujeto activo, cualquier persona. Sujeto pasivo, cualquier persona a la cual se le ocasione daño físico, psicológico o verbal y será sancionado con una pena de 1 a 2 años más prohibición de residencia. Esta misma pena será agravada en 1/3 si la víctima es vulnerable a razón de su edad, enfermedad, discapacidad o si es persona embarazada. Artículo 215. Amenaza para obtener confesión. Sujeto activo. Un agente de la autoridad, funcionario o empleado público que amenace para obtener una confesión de culpabilidad o inculpar a otra persona será sancionado de 3 a 6 años más inhabilitación absoluta. Artículo 216. Tortura. El sujeto activo será el funcionario o empleado público que ocasione sufrimiento, intimidación y humillación de naturaleza física a cualquier persona y será penado de 6 a 10 años más inhabilitación absoluta de 15 a 20 años, siempre en el artículo 216 con una misma pena, solo que el sujeto activo es un funcionario o empleado público de centro penitenciario que actúe directamente o por interpósita persona, ocasionando sufrimiento, intimidación de naturaleza física sobre el sujeto pasivo, que en este caso serían los reos o los privados de libertad. Artículo 217. Tratos crueles, inhumanos o degradantes por funcionario público. Este artículo no describe el sujeto activo que actúa directamente o por interpósita persona, menoscabando la integridad moral de la persona sin constituir tortura, será sancionado de 3 a 6 años más inhabilitación absoluta de 10 a 15 años. Artículo 218. Los delitos antes mencionados serán sancionados independientemente de la comisión simultánea de cualquiera de los delitos descritos en el presente artículo. En la Convención contra la Tortura y Tratos Inhumanos podemos decir que es uno de los principales tratados internacionales en materia de derechos humanos contra la tortura. Fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1984 y entró en vigor el 26 de junio de 1987.
al haber sido alcanzado el número de ratificaciones necesarias. Es importante mencionar que Honduras, como parte de la Convención contra la Tortura, así como los demás instrumentos internacionales de derechos humanos del sistema de las Naciones Unidas y del sistema interamericano, observa en su normativa constitucional y demás leyes secundarias que toda persona tiene derecho a que se le respete su integridad física, psíquica y moral, no siendo objeto de torturas ni de tratos crueles, inhumanos o degradantes. Es uno de los 159 países que han ratificado la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles o inhumanos o degradantes, y su práctica sistemática y generalizada constituye un crimen contra la humanidad. El objetivo principal del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles tiene como finalidad de proteger los derechos fundamentales y humanos de las personas que se encuentren sometidas a cualquier forma de privación y de libertad, y prevenir cualquier acto de tortura o otros tratos a penas crueles, inhumanos y desagradantes, mediante la ejecución de inspecciones reguladoras a los centros de aprehensión, detención y libertad y privación de libertad. Cuando hablamos de los centros de detención, es de todos los lugares que incluyen, sin limitarse a estos, delegaciones, fuerzas públicas, celda del organismo de investigación judicial, todos los centros de detención de previo juicio.